Vamos a dar comienzo al simposio multiimágenes en valvulopatías que hace el Servicio de Cardiología del Instituto del Corazón del Hospital Italiano. La mecánica va a ser la siguiente: se van a presentar casos clínicos, siempre a cargo de alguno de nuestros residentes, y distintos miembros del servicio de cardiología, fundamentalmente los miembros del equipo de valvulopatías, van a comentar sobre la base del caso clínico presentado. No creo que huelga comentar sobre el impacto de las imágenes en el manejo, en el diagnóstico y pronóstico de las valvulopatías, porque es por todos conocidos. Seguramente el eje central del diagnóstico y pronóstico se obtiene con la ecocardiografía, pero la resonancia magnética y la tomografía computada aportan datos y son hoy en día de uso cotidiano. El primer tema que vamos a tratar es un desafío diagnóstico que se presenta con frecuencia, que es el que nos aportan las imágenes en la estenosis aórtica con gradientes discordantes. A veces los gradientes van todos en una dirección y nos facilitan mucho el diagnóstico, y a veces los gradientes, como dice el título, son discordantes. El caso clínico va a ser presentado por el doctor Nahuel Melón Ramírez y el comentador va a ser el doctor Mariano Falconi. Nahuel, adelante, por favor. Bueno, comenzando el tema, tenemos un caso clínico de una paciente de 70 años, sexo femenino, que presenta una disnea en clase funcional 3, habitual, como antecedentes cardiovasculares de relevancia, es fibrilada permanente, anticoagulada con acenocumarol, sin evento, y tuvo un episodio de taquicardia ventricular sostenida con descompensación hemodinámica en contexto de una estenosis aórtica moderada, por lo cual se le colocó un CDI en prevención secundaria y tiene una última coronariografía sin lesiones significativas. La paciente venía en tratamiento con bisoprolol 5 miligramos día, acenocumarol, dapaglifosina, enalapril de 10 miligramos y espironolactona 12,5 miligramos. Bien, esto es un poco la línea temporal de la paciente, cómo fue evolucionando en función del tiempo, y tenemos un primer ecocardiograma de 2016, donde tenía buena función y esclerosis aórtica. Dos ecos siguientes, en 2018 y en 2020, sin cambios, y en el año 2021, que fue donde tuvo el episodio de taquicardia ventricular y se le colocó el CDI, ya tenía una función ventricular limítrofe y una estenosis aórtica con un área de 0,98 y gradientes de 33 y 19, de máximo y medio, respectivamente. 2 años después, en el año 2023, se evoluciona con un deterioro moderado de la función y la estenosis aórtica pasó a tener un área de 0,8 y gradientes de 29 y 16. Y en la actualidad, la paciente ya tiene un deterioro severo de la función y la estenosis aórtica tiene un área de 0,62 y 39 y 22 de gradientes. Bien, este es el último ecocardiograma de la paciente y acá a resaltar tenemos la función ventricular, que tiene una fracción de eyección del 33%, los gradientes aórticos, eh, máximo de 39, medio de 23, un área de 0,6 y un área indexada de 0,34 y un volumen sistólico de 27 mililitros por metro cuadrado. Luego tenía una insuficiencia mitral leve a moderada y una insuficiencia tricuspidia moderada con algo de hipertensión pulmonar. Tenía una presión sistólica pulmonar de 50 milímetros de mercurio. Bien. Bueno, habiendo hablado un poco del tema, esto es el algoritmo que propone la Guía Europea de Cardiología del año 2021 de cómo deberíamos empezar a estudiar estos pacientes, ¿no? Nos vamos a centrar en lo que es la parte izquierda del algoritmo. Paciente con estenosis aórtica con bajo gradiente, es decir, con una velocidad pico menor a 4 metros por segundo y un gradiente medio menor de 40, bueno, ahí tendríamos que ver lo que es el área valvular. Si es mayor a uno, bueno, decimos que es moderada, y si es menor a uno, bueno, siempre excluir, digamos, alteraciones hemodinámicas que nos puedan alterar estos valores, como la tensión arterial en pacientes hipertensos, los gradientes van a estar infraestimados, así que siempre normalizar la presión y volver a medir. Bueno, una vez hecho esto, vamos en la parte de bajo flujo, es decir, volumen sistólico menor de 35. Tenemos bajo flujo y tenemos baja. Bueno, ahí vemos la fracción de eyección. Si es normal, bueno, ahí habría que hacer un score de calcio, pero bueno, si está bajo, ahí es donde nos apoyamos en el ecoestrés con dobuta para ver
básicamente la reserva contráctil, en principio. Si no tiene reserva contráctil el paciente, hay que hacer el score de calcio. Y si tiene reserva contráctil, bueno, ahí vemos el área valvular, si es mayor o menor a 1, y diferenciamos la verdadera estenosis aórtica severa de la estenosis aórtica pseudosevera. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Y este es un algoritmo también en cuanto al manejo y en cuanto a la clasificación de la estenosis aórtica, basada en el eco principalmente, para ver, primero, tratar de diferenciar los tipos de estenosis aórtica con bajo gradiente. Tenemos en el paso 2, digamos, tenemos acá paciente con vana función, tenemos la clásica estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente, que es la que predomina, digamos. Luego tenemos el caso de pacientes con buena función y volumen sistólico bajo, la estenosis aórtica paradojal, y después tenemos la estenosis aórtica con buena función y buenos gradientes. ¿Está bien? Después de diagnosticar esto, para ver la severidad, tenemos que hacer el ecostrés con dobuta y el score de calcio, y ahí diferenciamos cada uno de los tipos y vemos qué tratamiento es el mejor, si es realmente severa o si es no severa. Si es no severa, iríamos por manejo médico, en cambio, si es severa, bueno, ahí vamos qué reemplazo es mejor, si percutáneo o quirúrgico. Bien, a esta paciente le hicimos un score de calcio y nos dio de 1521, que como ya vamos a ver el punto de corte, en el caso de las mujeres mayor a 1200, ya estamos hablando de una calcificación severa. Bueno, ¿qué ventajas tiene el score de calcio? Por un lado, es un estudio que no necesita contraste, que no necesita medicación, es decir, no necesita dobuta y no tenemos los efectos adversos de la misma, es altamente reproducible y es flujo independiente, a diferencia del ECOS-3. Pero como desventaja, utiliza radiación, si bien es una dosis baja, usa radiación ionizante y nos da un parámetro anatómico, no un parámetro funcional de la válvula. Bien, bueno, yendo un poco al ECOS-3 con dobuta, ¿cómo se hace este estudio? Bueno, se comienza inyectando una dosis baja de dobutamina, comenzando a 2,5 gamas y llegando a una dosis máxima de 20 gamas. Y lo que vamos a hacer en las distintas etapas del estudio, medir el área valvular, el volumen sistólico, los gradientes y el flujo. ¿Está bien? Y nos va a permitir estimar la reserva contráctil del paciente, definiendo reserva contráctil como un aumento del volumen sistólico mayor al 20%. Y vamos a poder ver si es una estenosis aórtica verdadera o si es una pseudoestenosis. En el primer caso, vamos a ver que la velocidad pico va a aumentar por encima de los 4 metros por segundo y el área valvular va a ser menor de 1. En cambio, en la pseudoestenosis, la velocidad pico no supera los 4 metros por segundo, pero el área valvular sí aumenta mayor a 1. También después, bueno, está el caso de que nos puede dar indeterminado el estudio si no vemos que tiene reserva contráctil. Nahuel nos resumió muy, muy bien todo lo que tenemos en relación a este caso. En relación a las discordancias área gradiente, que son relativamente frecuentes, hay una que es muy común, que es los gradientes bajos con el área baja, que puede darse con función ventricular preservada y lo llamamos paradojal, o con función ventricular deprimida, como es en este caso, y lo llamamos clásico. Y después también hay una discordancia que está muy lejos de este caso, pero que son aquellas que tienen altos gradientes y área de más de uno, que el gradiente es compatible con una estenosis severa, pero el área no, en donde también habrá que evaluar si hay estados de hiperflujo, si hay insuficiencia aórtica significativa asociada o alguna otra condición que justifique gradientes altos con área de más de uno. Pero en este caso que estamos mostrando, se pregona en las guías y en muchos artículos el uso del ecodobutamina, como bien mostró Nahuel, para tratar de discriminar, en primer lugar, dos aspectos. Si tiene reserva o no contráctil ese ventrículo disfuncionante, lo cual en principio sería un factor pronóstico. Y segundo, una vez que responda a la dobutamina porque tiene reserva contráctil, ver si la estenosis es significativa o no. ¿De dónde surge todo esto? De un grupo francés que hace más de 20 años presentó este primer trabajo en donde muestra con 45 pacientes que aquellos pacientes que tenían reserva contráctil e iban a una intervención tenían una mortalidad operatoria relativamente baja, dada la gravedad de la población, del 8%, pero que aquellos que no tenían reserva contráctil tenían una muy alta mortalidad operatoria del 50%. Y mostraba además que si el paciente tenía estenosis aórtica con reserva contráctil, no operarlo era una condición también de mal pronóstico. Es decir, la única población que tenía buen pronóstico era aquella que tenía una verdadera estenosis aórtica y tenía reserva contráctil. Esto fue un trabajo unicéntrico, chico, de 45 pacientes con ecodobutamina, y después hacen entonces el siguiente trabajo que con un diseño muy parecido, pero multicéntrico, con 6
centros participantes y ya 136 pacientes. Población de base muy parecida, como pueden ver, una fracción de eyección promedio del 30%, gradiente medio cercano a 30 y un área de 0,7, encuentran más o menos lo mismo, que los que tenían reserva contráctil y se operaban les iba mucho mejor, que los que tenían reserva contráctil y no se operaban le iba muy mal, y los que no tenían reserva contráctil le iba muy mal con o sin intervención quirúrgica. En ese momento el TAVI no estaba masificado como ahora. Entonces quedó en las guías la recomendación de, mire, si usted tiene un paciente como esto, hágale un eco de butamina, defina si tiene reserva contráctil. Si no tiene reserva contráctil, estamos en un problema y tenemos que ir a otro método y se pregona el score calcio. Y si tiene reserva contráctil, intervéngalo si es una estenosis severa y si es una pseudoestenosis, trate la miocardiopatía. Esto lo dijimos durante mucho tiempo, pero hay un poco más de evidencia reciente que nos muestra que en realidad no es tan fácil hacer este tipo de estudios, porque como bien mostró recién Nahuel, uno tiene que demostrar un cambio del volumen sistólico de más del 20% y hay una variabilidad importante en los flujos con la dobutamina, especialmente si el paciente tiene arritmia. Ahora vamos a mostrar el caso de nuestra paciente que tenía fibrilación auricular, con lo cual la variabilidad de los RR ya condicionaba una variabilidad muy importante de cada latido y es muy difícil ahí demostrar un cambio real en los gradientes, un cambio real en el área y un cambio real en el flujo para hablar de reserva contráctil. Este trabajo de 235 pacientes que se publicó hace 5 años es un trabajo muy parecido a los anteriores, incluyeron pacientes con disfunción ventricular, área baja y gradiente bajo, definieron reserva contráctil y estenosis significativa con los mismos parámetros que los otros, y un grupo significativo de pacientes fue intervención, ya sea por cirugía o por TAVI, pero un grupo equivalente, más o menos la mitad, no fue a ninguna intervención. Algunos pacientes con reserva iban a intervención y otros no, algunos pacientes con estenosis severa iban a intervención y otros no. Ahí están un poquitito los números. Y vamos a mostrar las curvas, pero el resumen está abajo. El intervenir por TAVI o cirugía a estos pacientes se asoció sistemáticamente a mejor evolución que no intervenir, y la presencia o no de reserva contráctil no tuvo valor pronóstico como venían hablando grupos previamente. No sé si querés mostrar las curvas. Estas son las curvas de reserva contráctil, ya sea que el paciente no se intervenga, que son las curvas de la izquierda, o que se intervenga. La reserva contráctil no tuvo valor pronóstico independiente como se venía pensando. Y si querés mostrar la siguiente, más llamativa todavía, si el paciente tenía una estenosis severa, le iba mejor que con la cirugía, esto ya lo sabíamos, pero si el paciente no tenía una estenosis severa, tenía una pseudoestenosis, también le iba mejor con la cirugía, y si no se podía determinar la severidad por falta de reserva contráctil, también le iba mejor con la intervención, no digamos cirugía porque algunos fueron a TAVI. Conclusión de este trabajo, el eco de butamina no ayudó a discriminar en esta población porque la reserva contráctil no fue un factor pronóstico y porque a los pacientes les iba mejor con la intervención, tengan la respuesta que tengan desde el punto de vista valvular. Esto se está probando en un trabajo multicéntrico que todavía no tenemos los resultados, que se lo conoce como unload o descarga. Unload es la sigla del trabajo, en donde se está testeando la hipótesis de que una estenosis aórtica, independientemente de su severidad, sobre un ventrículo disfuncionante por cualquier motivo, es una condición mala, y si uno lo puede resolver por una técnica de bajo riesgo, como puede ser el TAVI, que es lo que está probando el unload, sería mejor que dejarle la válvula. Este trabajo es un trabajo no randomizado, pero va en ese sentido, que intervenir una válvula enferma, tenga o no criterios de severidad, es mejor que dejar la válvula a un ventrículo que está desfalleciente. Acá vamos a mostrar el caso de nuestro paciente para ir terminando. Si querés poner, ¿por qué no le hicimos una dobutamina? Bueno, ahí tienen los BTI, es decir, la integral de velocidad-tiempo del tracto de salida en condiciones de reposo en una paciente con fibrilación auricular. En el primero tiene 7,9, el segundo 16. La diferencia entre un latido y otro es de 2 segundos porque es el latido siguiente, y el otro tiene 12, con lo cual los volúmenes sistólicos son 34, 69 y 52. No podemos hablar de reserva contráctil si ya partimos de antemano con una variabilidad muy grande de los RR y de los flujos latido a latido y consecuentemente de las áreas calculadas y de los gradientes. O sea que en esta paciente con fibrilación auricular es muy difícil demostrar un cambio con la dobutamina genuino que no sea un cambio de la variabilidad propia del latido a latido. Por eso hicimos un score. Si querés pasar a la siguiente, porque si ya de antemano, con ritmo regular, los autores describen que hasta en un 47, en un 53% de los casos no se puede discriminar fehacientemente el tipo de valvulopatía que tiene el paciente,
Con fibrilación auricular es todavía muchísimo más fácil. La ventaja es que el score de calcio es un estudio que no está afectado por la arritmia, no necesita contraste, tiene baja radiación y tiene puntos de corte probados. Como pueden ver acá, el punto de corte para hombres es alrededor de 2000, para mujeres 1200 o 1300 de severidad. Si querés mostrar la siguiente. Nuestro grupo tiene muchísima experiencia en score de calcio. Hemos hecho trabajos multicéntricos, trabajados con el grupo de la Universidad de Laval, de Pivarot, que es muy conocido en el tema, y validado tanto este score para pacientes con válvula bicúspide como en población asiática. Y si querés pasar la siguiente, tiene valor pronóstico demostrado. Ahí están las curvas, como pueden ver ustedes, la sobrevida libre de eventos para lo que nosotros llamamos calcificación severa en la curva en A, ya sea en hombres o en mujeres con su respectivo punto de corte, discrimina muy bien. Lo que nosotros llamamos densidad de calcificación, es decir, el grado de calcio en relación al área del tracto, también discrimina muy bien. Y lo mismo, la curva D en pacientes con gradientes y áreas discordantes como en nuestro caso. Es decir, que el poder de discriminación del score de calcio en la población con función normal o función deteriorada para estenosis severa y mejoría del pronóstico está demostrado. Así que por ser un estudio bastante validado, tener nosotros muchísima experiencia y sencillo de hacer y mucho más reproducible, en especial en un paciente con arritmias, es que decidimos hacer el score de calcio. Entonces, para terminar, el ecodobutamina es un estudio fundamentalmente funcional, es operador dependiente, tiene bajo riesgo, pero hay que darle dobutamina a un ventrículo con mala función. No nos olvidemos que nuestra paciente tuvo taquicardia ventricular y tiene fibrilación auricular. Las mediciones tienen variabilidad inherente al método y más si tiene arritmia y se usa fundamentalmente en los bajos flujos bajo gradiente clásico, mientras que el score de calcio no es un estudio funcional sino anatómico. Es bastante operador independiente, hay que tener un poco de experiencia en medir el grado de calcio valvular, pero no en la adquisición. Tiene bajísimo riesgo porque no se inyecta nada y la dosis de radiación es muy baja. Es reproducible en todos los trabajos y se usa en cualquiera de los dos escenarios. Así que a modo de conclusión, en un escenario de estenosis aórtica con gradientes discordantes, todavía tenemos que saber qué tan severa es la valvulopatía, por lo menos hasta que la LOD nos aclare un poco más el panorama. Las guías dicen que podemos usar dobutamina para los bajos flujos, bajo gradiente clásico, también podemos usar score de calcio, están las guías, y en presencia de paradojal, fundamentalmente recomiendan en score de calcio. Nosotros creemos que, por todo lo que dijimos, reproducibilidad, la sencillez y la objetividad que tiene, empezar con un score de calcio es una buena opción para tener un panorama más completo. Gracias. Gracias, Nahuel. Gracias, Mariano. A nuestros asistentes tenemos tiempo para solo un par de preguntas. Quisiera saber si hay preguntas. Acá preguntan qué valor le dan a la estenosis aórtica en El el valor de porcentaje. fibrosis del ventrículo izquierdo. Sí. Está muy bien. En este caso particular, como tiene daño ventricular, nosotros que no le hicimos una resonancia que sería el mejor método para la fibrosis porque tenía un cardiodefibrilador. Así que era uno de los métodos que uno le gusta hacer en estos escenarios, pero bueno, con un cardiodefibrilador no se puede. Hay algunos cardiodefibriladores que se pueden resonar, no era el caso de este, pero también tenemos a veces el artificio que genera el metal de los cables dentro del corazón, que genera bastante artificio, especialmente a nivel del septum. Por supuesto que la fibrosis tiene valor pronóstico, saben que hay dos tipos de fibrosis, lo que nosotros llamamos fibrosis intersticial o fibrosis difusa, que medimos con técnicas de mapeo de T1 nativo y preferentemente nativo y postcontraste, y la fibrosis de reemplazo que representa miocardio con apoptosis, es decir, muerte miocárdica, que tiene todavía un valor pronóstico mayor, en general se considera irreversible y es un marcador de mala evolución después de la cirugía. Así que la fibrosis es importante, pero en este caso, en primer lugar, como dije, no lo hicimos por un cardiodefibrilador, pero además ya teniendo daño ventricular, eso tiene un peso muy fuerte. Este paciente tenía deterioro severo de la función, así que tenga o no fibrosis, la decisión iba a pasar por la severidad de la valvulopatía y no por la presencia de fibrosis porque tenía 33% de fracción de eyección. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Bueno, vamos a pasar a la segunda exposición de la tarde de hoy. El título es ¿Qué me aporta la resonancia magnética en valvulopatías regurgitantes? El caso lo va a presentar la doctora Lucía Bortman y el comentador va a ser el doctor Diego Pérez de Arenaza. Lucía, por favor. Bueno, buenas tardes a todos.
Voy a comenzar entonces con este caso clínico. En este caso trata a un paciente masculino de 65 años. Como factores de riesgo cardiovascular, solamente presentaba un síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Como antecedentes cardiovasculares, este paciente se encontraba en seguimiento por cardiología por un prolapso de la válvula mitral y como medicación habitual únicamente tomaba finasteride por una alopecia. Bueno, como mencioné recién, este paciente venía en seguimiento por un prolapso de la válvula mitral. Este prolapso generaba una insuficiencia mitral que empezó en 2013. En 2022, este paciente presenta un ecocardiograma con un reflujo mitral leve a moderado. El ventrículo presentaba diámetros y función conservada y se encontraba asintomático. Por esta consulta, se solicita una prueba cardiopulmonar del ejercicio. Esta resulta en una capacidad funcional conservada, por lo que el paciente continúa con seguimientos anuales y controles anuales con ecocardiograma transtorácico. Y vuelve al año siguiente, en 2023, y en esta oportunidad el paciente presentaba este examen físico, se encontraba normocárdico, normotenso, saturando bien el aire ambiente. Sí se constató un soplo sistólico que ya se constataba previamente en los controles, y en esta oportunidad ya era sintomático para disnea clase funcional 2. Este es el electrocardiograma que presentaba en ese momento, un ritmo sinusal, un eje algo desviado a la izquierda y después un QRS angosto con una buena progresión de Rs y no mucho más. Y presentó este ecocardiograma en dicha consulta. Vemos un paraesternar largo, podemos ver una función conservada, impresión conservada de ese ventrículo izquierdo. Vemos en la imagen de la izquierda, se ve bien el prolapso bivalvar, a predominio de la valva posterior. En el caso de la imagen de la derecha, vemos un Doppler color, acá se evidencia el reflujo mitral y también el prolapso de la valva posterior, y una aurícula que, como vemos acá, impresiona algo dilatada. Acá tenemos un 4 cámaras donde podemos ver nuevamente el prolapso de las valvas a predominio posterior y bueno, este reflujo mitral que vemos que es excéntrico, que va hacia el tabique interauricular, por lo cual se considera que es moderado a severo. Estos son los valores que resultan de este ecocardiograma: un diámetro de fin de diástole de 5,02 centímetros, un diámetro de fin de sístole con 3,1, una fracción de eyección del 64% y una aurícula izquierda de 53 mililitros. Podemos ver acá los valores del ecocardiograma previo del año anterior, que fue el primero que mencioné, en donde vemos que el diámetro de fin de diástole era de 4,62, de fin de sístole 2,7, una FI del 70% y una aurícula izquierda de 48. Es decir, vemos la progresión en un año de este ecocardiograma. Bueno, luego de esta consulta que hace en diciembre de 2023, es que se decide solicitar una resonancia magnética que se realiza en enero de 2024. Y acá lo que pueden ver es las imágenes de cine resonancia, las dos primeras de arriba de la izquierda. Abajo ven las imágenes en 4 cámaras y 3 cámaras de regarse de gadolinio, que no tenía gadolinio, y hacia la derecha van a ver las imágenes de flujo, en donde se ve, digamos, la cuantificación del flujo aórtico. Y ahora vamos a ver cómo la resonancia a través de el restar el volumen sistólico, cuantificar el flujo aórtico, cuantificar el volumen regurgitante. Este paciente tenía una fracción regurgitante de 41-42%, o sea que era severa, y tenía una leve dilatación del ventrículo izquierdo con función sistólica preservada. Bueno, finalmente se decide que la conducta de este paciente es una conducta quirúrgica y se realiza una plástica mitral en marzo de este año. Entonces, bueno, un poco acá la disyuntiva era, en un punto hubo una rápida progresión de la insuficiencia mitral, el paciente tenía disnea en clase funcional 2 y la evaluación por ecocardiografía había dado una insuficiencia mitral moderada severa, ¿no? Pero bueno, uno tenía que, se pide una resonancia para tratar de caracterizar un poquito más la severidad y, bueno, finalmente terminó en la decisión de una plástica mitral.
pero les quiero mostrar un poquitito cómo hacemos para cuantificar la insuficiencia mitral severa. Entonces, bueno, ustedes saben que, digamos, en resonancia hay muchas imágenes que podemos obtener, pero hay algunas, estas 3 secuencias son las más importantes. 2 secuencias que es el cine y las imágenes de- de flujo, para cuantificar la insuficiencia mitral, ver el moderador ventricular. Y después hay unas imágenes de realce que nos sirven para el pronóstico del paciente. Nuestro paciente no tenía, por suerte, fibrosis. Y bueno, ¿cómo hacemos para calcular la función ventricular? Bueno, básicamente lo que hacemos es evaluar con un Simpson tomográfico, la resonancia es una técnica tomográfica, y donde vamos a poder calcular con mucha precisión el volumen de fin de diástole, el volumen de fin de sístole, y de esta manera derivar el volumen sistólico y la fracción de eyección con mucha precisión. Ustedes saben que la evaluación de la insuficiencia mitral es muy compleja, digamos, un diagnóstico complejo. Eh, Uno tiene que tener un ecocardiografista bien avesado para poder seguir el algoritmo y para poder hacer un diagnóstico y cuantificar realmente bien. Hay que evaluar el ORE, hay que evaluar la vena contracta, ver el Doppler, ver la fracción regurgitante, el volumen regurgitante. No es sencillo y requiere de un ecocardiografista muy bien formado. La resonancia, en algún sentido, es un poquito más simple porque solamente ve el volumen regurgitante y deriva la fracción de regurgitante. Es el parámetro que se utiliza para la cuantificación de la insuficiencia mitral. ¿Y cuál es el principio? Ya vimos que podemos calcular muy bien el volumen sistólico a través de la técnica de Simpson. Digamos, las guías, digamos, este cálculo está avalado por las guías, sobre todo cuando hay discrepancia entre el ecocardiograma, la clínica del paciente o hay dudas sobre los resultados. Y lo que vamos a hacer es, bueno, calcular el volumen sistólico, vamos a calcular el flujo aórtico y la diferencia entre el volumen expulsado por el ventrículo y el flujo aórtico es la insuficiencia mitral. O sea que esa diferencia solamente puede ser de insuficiencia mitral. Fíjense cómo se ve acá una insuficiencia mitral bien excéntrica, con un efecto Coanda que muchas veces es más difícil de cuantificar. Hay varios estudios que han validado, ¿no?, el uso de la ecocardiografía y la resonancia para cuantificar la insuficiencia mitral. Y les quiero traer el trabajo de Ureschi, que es el que más ha trabajado en este tema, donde comparó, fíjense en la columna, la evaluación por ecocardiografía a través de los criterios de ACE, y en el eje horizontal, acá, la cuantificación por el volumen regurgitante por resonancia. Una cosa importante a tener en cuenta, hay 2 criterios donde hay mucha concordancia entre el eco y la resonancia. Cuando la resonancia dice que es severa, bueno, digamos, digamos, existe lo más probable es que esto sea severa por resonancia y por ecocardiografía es muy raro que sea moderada o leve. O sea, cuando la resonancia dice severa va a haber concordancia con el eco porque también va a haber, digamos, no va el eco diagnosticar o leves o moderados. Y cuando el eco dice que es leve, la resonancia tampoco va a haber insuficiencias moderadas o severas. O sea, si el eco dice que es leve, va a haber, vamos a excluir una insuficiencia mitral severa. Y cuando dice la resonancia que es severa, el eco seguramente dice que es severa, puede decir que sea de menor cuantía, pero digamos, va a haber mayor concordancia. Y de hecho, este estudio de Ureschi lo que ha trabajado es, bueno, poner un criterio de verdad, donde comparó la resonancia, eco, los parámetros, y el criterio de verdad que utilizó para definir si había un remodelado beneficioso después de mandar a pacientes a plástica o reemplazo mitral, todos pacientes con insuficiencia mitral severa, y fíjense que poniendo un conjunto de variables, tanto ecocardiográficas, clínicas, y los parámetros de la resonancia, tanto, bueno, los varones tuvieron una menor reversión de los volúmenes después de la reemplazo plástica mitral, y los parámetros de resonancia, ya sea
la severidad por volumen regurgitante o por fracción regurgitante fueron los dos parámetros que estuvieron significativos en asociarse con un remodelado reverso. Es decir, si uno manda un paciente con insuficiencia mitral severa por resonancia, ese es un paciente real, porque va a revertir, va a revertir y va a tener un remodelado reverso, y entonces ese sería el criterio de verdad para este autor con respecto a que estamos seleccionando los pacientes adecuados para el reemplazo. Y después, bueno, hay varios estudios. Este es uno de los estudios que un poco ha derivado, ¿no? Estos puntos de corte. Mal pronóstico, entendemos cuando hay un volumen regurgitante de más de 55 o una fracción regurgitante más de 41. Esto es más o menos los parámetros que se utilizan en general. Y estos, tanto el volumen regurgitante como la fracción regurgitante, fíjense en las curvas. Esto es también ajustado por parámetros clínicos y ecocardiográficos. Identifican los pacientes que tienen buen pronóstico o mal pronóstico. Los pacientes que tienen bajo volumen regurgitante y baja fracción regurgitante son pacientes de menor riesgo. O sea que estos hallazgos tienen valor pronóstico. También es muy útil para ver, digamos, la disyunción del anillo. Nuestro paciente que, digamos, que tenía prolapso valvular predominio de la posterior, tenía disyunción del anillo. Y la otra cosa que nosotros vamos a ir a mirar es la fibrosis. Vimos cine, los flujos, y esta es la otra secuencia que vamos a mirar. Fíjense que este paciente tiene una pequeña fibrosis en el segmento inferolateral, y esto nos marca un grupo de más riesgo. La fibrosis en los pacientes que tiene prolapso, como es el paciente de nuestro caso clínico, se asocia a mayor severidad de la fracción regurgitante, mayor fibrosis en los pacientes que tienen prolapso. Ahora, los pacientes que no tienen prolapso, no hay esta asociación. O sea que el prolapso sería, digamos, generaría más fibrosis y tendría más relación con el grado de la severidad de la insuficiencia mitral. Y esto se ha visto en este estudio. Este es un estudio que evaluó ecocardiografía con strain y resonancia, un poco para identificar cuál es el mecanismo de la fibrosis en estos pacientes. Acá lo que evaluaron es este doble pico por strain por eco, como un parámetro. Fíjense acá en este paciente como, a ver si podemos ver. Fíjense cómo se, digamos, se desplaza el segmento inferolateral y genera este doble pico en los pacientes que tienen prolapso, y eso generaría una zona de tensión que llevaría la fibrosis, apoptosis y fibrosis a ese lugar. Y fíjense que en esta población de pacientes, tanto la presencia de realce tardío positivo o este doble pico, como signo de una distorsión ventricular en el fin de sístole significativa, estos dos parámetros se asociaron con mal pronóstico, pacientes con prolapso e insuficiencia mitral, sobre todo en relación a eventos arrítmicos. 4FLOW-D, todavía no hay nada. Nosotros, digamos, no usamos 4FLOW-D en nuestra institución, y todavía no hay nada publicado así fuerte en insuficiencia mitral, pero es un poco el futuro. Pero todavía en insuficiencia mitral tenemos que esperar, y me adelanto alguna pregunta al respecto. Así que, un poco para concluir, la resonancia nos permite evaluar bien el remodelado ventricular. Nuestro paciente tenía una leve dilatación del ventrículo izquierdo con función sistólica preservada. Nos ayuda a cuantificar la valvulopatía, sobre todo el escenario es cuando el ecodoppler es no concluyente, si hay duda de la severidad. Ese es el escenario donde podemos utilizar la resonancia para tratar de abrir las aguas. En la insuficiencia mitral es muy útil. El pronóstico de la fibrosis siempre hay que tenerlo presente. Nuestro paciente no tenía, y todavía 4FLOW-D está en área de investigación. Así que bueno, vamos a las preguntas. Bueno, a nuestros concurrentes se abren las preguntas. Tenemos tiempo para dos preguntas. Bueno, mientras esperamos, te hago yo una pregunta. Estuvimos hablando de prolapso y de resonancia. ¿Cuál es el rol para nuestros amigos que están del otro lado?
y la capacidad de la resonancia en el diagnóstico de disyunción. Bueno, la disyunción se ve claramente, digamos, es una técnica útil porque, digamos, el surco auriculoventricular muchas veces es difícil de evaluar por ecocardiografía porque es muy posterior, hay músculo, hay grasa, están las válvulas, pasan las coronarias, puede haber o no, digamos, líquido. Entonces hay veces que es un área de difícil evaluación. Con la resonancia hay un muy buen contraste porque tenemos muy buen contraste de lo que es sangre de la cavidad, tenemos muy buen contraste de lo que es la grasa del surco auriculoventricular y se ve muy bien con ese contraste todo lo que es la válvula mitral y digamos, la disyunción, que es digamos, levantamiento del anillo mitral por arriba del plano del anillo. Entonces se ve con muchísima claridad. Ante esta respuesta, te voy a hacer una pregunta clínica. Tenemos un paciente con un prolapso, eh, el que quieras, pero además con arritmia ventricular. ¿Deberíamos sistemáticamente pedir una resonancia en búsqueda de disyunción? Eh, a ver, digamos, la evidencia sobre todo es buscar la fibrosis, porque sabemos que los pacientes con prolapso o con disyunción, pero que tienen fibrosis, son los pacientes que se asocian con eventos arrítmicos o complicaciones. O sea que hay que ir a buscar la fibrosis. Si tiene disyunción, más riesgo de fibrosis. Perfecto. Entonces, si tengo un paciente con prolapso y con arritmia ventricular, pido una resonancia. Exactamente. Perfecto. Nati. Bueno, Bueno, la tercera mesa a la cual vamos a tener esta tarde, ¿cómo estudio una aorta? Un tema que pasó por muchos avatares a lo largo de la historia. En nuestra institución tenemos mucha experiencia. La presentadora del caso clínico va a ser la doctora Natalia Pellegrini, que además es nuestra próxima jefa de residentes, y el comentador, el doctor Rodrigo Bañati. Doctora. Bueno, gracias por la presentación. Como bien dijo, junto al doctor Rodrigo Bagnati vamos a hablar brevemente sobre el estudio de la aorta y para eso vamos a utilizar 3 casos clínicos muy breves acerca de valvulopatía bicúspide para ejemplificar tanto el interrogante o los desafíos que se nos presentan en consultorio en el día a día cuando nos enfrentamos con esta patología. El primer caso clínico es un paciente de 37 años, hipertenso, dislipémico, sin antecedentes cardiovasculares, con buena clase funcional, asintomático para angor, disnea o palpitaciones, que viene con un ecocardiograma que fue solicitado por control, que evidencia una válvula bicúspide, con un reflujo asociado leve a moderado y una dilatación aórtica con un diámetro máximo en la aorta tubular de 4,5 centímetros. En este punto nos preguntamos si en este paciente es suficiente el ecocardiograma como estudio, si ya tiene un diámetro para empezar a pensar en una cirugía profiláctica y cómo continuamos con el control de este paciente. Es por eso que fue enviado al consultorio de aorta, donde repetimos el ecocardiograma que evidencia una bicúspide con 2 senos y una fusión entre la coronariana derecha y la no coronariana, y un diámetro estimado en el eje corto parasternal de 4,9 centímetros. En ese punto lo que hicimos fue solicitar una angiotomografía de aorta para evaluar la correlación de los estudios, que evidenció una raíz de 5,1 y una aorta ascendente de 4,8. Esto nos demuestra, en este caso, que el ecocardiograma sí es un buen método de screening, pero por ahí no es tan bueno para ver la aorta ascendente más distal o para evaluar los diámetros en la aorta ascendente distal. El segundo caso clínico es una mujer de 47 años sin factores de riesgo en seguimiento por una insuficiencia aórtica leve a moderada que no tenía estudiada muy bien la causa, una aorta de tamaño normal aparentemente, y viene a consultorio en contexto de un embarazo de 31 semanas. Se le solicita un ecocardiograma por el antecedente que evidencia una bicúspide con fusión de la coronariana derecha con la izquierda, con un reflujo leve a moderado asociado y una aorta, una raíz de 3,3 y una ascendente de 4,4. Se comienza tratamiento con beta bloqueantes y se le realiza el seguimiento que no tiene complicaciones, y luego del parto
se solicita una angiotomografía de aorta que evidencia una raíz con un diámetro máximo de 3,4, pero una aorta ascendente con un diámetro de 4,8. En este punto, una pregunta interesante podría ser si la detectábamos previo al embarazo, ¿qué recomendación le hubiéramos hecho? Y por último, es un paciente masculino de 51 años y tabaquista, hipertenso severo, en tratamiento con 4 fármacos para la presión y asintomático para disnea. Ya venía en seguimiento por una bicúspide con reflujo severo, una dilatación de la aorta de 55 milímetros y disfunción ventricular izquierda, y ya venía programado para cirugía. En contexto de la cirugía próxima se le solicita una resonancia para evaluar la función ventricular, en donde se observa una función ventricular normal, pero pero sí observamos una coartación con pasaje de flujo leve, una hipoplasia de la raíz, el callado, perdón, y muchas colaterales bastante importantes. Se le solicita una tomografía para mayor visualización, que les dejo la imagen. Y como dato color no, es muy interesante, se le solicita o le hacemos un ecocardiograma dirigido, ya sabiendo el diagnóstico que encontramos en una vista supraesternal, este espectro típico de coartación aórtica. Esto sí, como dato color, al paciente se le realiza una cirugía híbrida en 2 tiempos. En principio se le hace un tratamiento endovascular para la coartación y en un segundo tiempo a la semana un reemplazo, un Bental por mecánica. Ahora sí los dejo con el doctor Baniati para que nos Bueno, explique un Nati, poquito. muchísimas gracias. Si querés, mientras pones la presentación, Dale. la idea de los 3 casos es ejemplificar un poco las, digamos, virtudes y limitaciones que pueden tener los métodos de imagen, y vamos a hablar un poco de eso. El primer caso, hablando de lo que es la simetría de algunas válvulas bicúspides que hacen que el eco subestime muchas veces el diámetro de la raíz aórtica. En el segundo caso, mostrando que la aorta ascendente, especialmente la parte distal, no siempre está bien vista por el eco y hay que tenerlo presente, siendo que es el segmento más comprometido por la válvula bicúspide. Y el tercero, que la aorta descendente tampoco se ve bien por eco, no siempre se ve bien por eco, y lo interesante de este caso era que aún yendo a buscar, conociendo el diagnóstico, nos costó encontrar ese gradiente que Nati les mostraba al final. Así que bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de la teoría. Bueno, la pregunta entonces es, cuando, obviamente, en el escenario de la enfermedad valvular, ¿cómo estudiamos la aorta torácica? Si bien la evaluación de la aorta está migrando hacia el futuro, es hacia la evaluación anátomo-funcional, y en esto es donde van a tener un rol muy importante las imágenes, especialmente la resonancia. Hoy por hoy todavía la evaluación tiene que ser anatómica, porque estamos lejos de poder llevar los datos de las imágenes interesantes a la práctica diaria, ¿sí? La evaluación anatómica tiene como objetivo, obviamente, identificar la patología, definir la extensión del compromiso y estimar el diámetro máximo verdadero para poder hacer justamente un seguimiento preciso y una intervención oportuna. Y para esto necesitamos, el estudio ideal sería aquel que esté siempre disponible, que esté siempre accesible, que sea preciso, que sea reproducible, que no tenga puntos ciegos, que no tenga efectos adversos, pero sabemos que esos estudios no existen, y por eso es que es tan importante el enfoque multiimagen de la evaluación y del seguimiento de la patología aórtica. Entonces, cuando uno va a evaluar la aorta, tenemos una serie de herramientas, digamos, ¿no? La radiografía de tórax, que la vamos a seguir poniendo porque algunas veces vale la pena, el eco transtorácico, el eco transesofágico, la angiotomografía y la angioresonancia. En esta lista solía estar la ortografía, pero hoy realmente tiene muy poca aplicación y es un escenario más asociado a los procedimientos endovasculares, ¿sí? Entonces, el primero de estos, la radiografía de tórax, simplemente para recordarles que tiene baja sensibilidad y especificidad. Nadie va a diagnosticar o descartar enfermedad, mejor dicho, nadie va a descartar enfermedad por tener una radiografía de tórax normal, pero a veces es muy sugestiva, digamos. Entonces, digamos, no debemos mirarla porque es un estudio que los pacientes suelen tener, y muchas veces revisando estudios que ya están hechos previamente nos sorprendemos con las imágenes que podemos encontrar. Sin duda, el estudio, digamos, de elección para la evaluación rutinaria es el ecocardiograma transtorácico, justamente porque es disponible, porque está accesible hablando en términos económicos y porque no tiene efectos adversos, pero tenemos que saber que el eco tiene una precisión que varía según el segmento que está evaluando. La precisión va a ser mayor cuanto más proximal el segmento, o sea, es muy preciso o bastante preciso en la raíz aórtica,
tiene una precisión aceptable en la aorta ascendente, especialmente la parte proximal, y ya de partir de la aorta ascendente distal, el callado aórtico y la aorta ascendente, a veces tenemos muy buena ventana y es muy útil, pero muchas veces no la tenemos. Y sumado a esto, como saben, es muy dependiente del operador, la reproducibilidad es variable, depende mucho de la capacidad que tiene uno de alinearse con la aorta en su eje verdadero, por lo cual no siempre, y si bien es un muy buen método para la evaluación rutinaria, no es el método más preciso. Y entonces, en este sentido, digamos, recuerden, digamos, como entonces dato importante, el eco es bueno especialmente en la raíz aórtica, salvo en el caso, les comentaba antes al principio de todo, en algunos casos es válvula bicúspide, ¿sí? Este estudio que les muestro trató digamos, de estudiar de qué se trataba la simetría valvular en la válvula bicúspide, y lo que nos demostró es que hay algunas válvulas bicúspides que especialmente son muy asimétricas en la raíz, y lo importante de esto es que la simetría se da en el eje ortogonal al que mide el ecocardio. O sea, en estos casos el ecocardio va a estar midiendo este eje, que es el eje corto, y sin embargo el eje, digamos, de mayor diámetro va a estar en el eje transversal, como mostraba en el primer caso de Natalia. Entonces, tengamos en cuenta, sepamos que esto puede pasar, que el eco puede estar subestimando la raíz aórtica, y esto es especialmente cierto, y es un dato interesante a tener en cuenta, en las bicúspides que son justamente como la que se mostró en el caso, las que son por fusión de coronaria derecha con no coronariana, o las que son de dos senos con apertura lateral-lateral. Esas especialmente van a estar dilatadas en el sentido que no ve el ecocardiograma, salvo que uno haga dirigidamente un eje corto, pero eso no siempre se hace, digamos. Así que otro, digamos, para los que hacemos imágenes, otro tip interesante es siempre que hablemos de una bicúspide, miramos el diámetro en eje largo para estar como hacemos siempre, pero después vayamos a corroborar ese diámetro en el eje corto. Hicimos nuestra propia experiencia en el hospital comparando, digamos, eco con tomografía en pacientes con bicúspide, y fíjense que la dispersión puede llegar hasta 6 milímetros de diferencia entre un eco y una tomografía. El eco transesofágico tiene muy buena resolución especial, ve mejor que el eco transtorácico, la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente, y es muy útil también para la evaluación de la válvula aórtica, pero obviamente tiene como limitación que es semi-invasivo, tiene un punto ciego chico en la aorta ascendente distal, y por ende hoy su rol más importante está puesto en la evaluación interoperatoria, ¿no?, de los pacientes con valvulopatía y artropatía concomitante, y especialmente en la evaluación del paciente con síndrome aórtico agudo, cuando está descompensado para hacer diagnóstico, y cuando está compensado para ver cuál es la causa o el mecanismo de insuficiencia aórtica, y poder guiar al cirujano en una eventual preservación de la válvula aórtica durante la cirugía. No le voy a decir nada nuevo diciendo que la angiotomografía es el método de primera línea para estratificar y seguir pacientes con aortopatía. ¿Por qué? Porque cumple con prácticamente todas las cosas que dijimos, salvo que tiene algún problema en los efectos adversos en la exposición, ¿no? Entonces es disponible, es relativamente accesible, es precisa, es reproducible, no tiene puntos ciegos, y como limitaciones tiene obviamente que usa radiación, ¿sí? Y que usa contraste, aunque a veces podemos hacer este estudio sin contraste. Ahora, para que la tomografía cumpla todas estas cosas, es muy importante que se haga de una manera estandarizada, ¿sí? Y esto es un poco algo en lo que se está trabajando mucho en las últimas publicaciones, tratar de ponernos de acuerdo en qué manera informar o de qué manera medir para que siempre lo hagamos de la misma manera, para que sea reproducible y para que sea comparable entre métodos inclusive, ¿sí? Entonces es importante recordar que las tomografías tienen que ser gatilladas, especialmente cuando queremos ver la raíz aórtica y la aorta ascendente, porque se mueven más que la aorta descendente y vamos a tener mucho artificio por movimiento. También es importante que esté gatillada para poder definir bien el tiempo sistólico o diastólico. La convención es tratar de medir la aorta en diástole, ¿sí? También es importante ponernos de acuerdo en si vamos a incluir o no la pared de la aorta en la medición. Es importante. Hoy la recomendación es medir en la raíz aórtica de seno a seno y no de seno a comisura, como hacemos habitualmente. En realidad la recomendación es medir en todos los diámetros e informar el mayor, pero generalmente este suele ser el seno a seno, ¿sí? Y es importante, una cosa fundamental que tiene tanto la tomografía como la resonancia, que es la posibilidad de medir con el método que se llama doble oblicuo, que es estar seguros que nos estamos orientando con el eje mayor de la aorta y después cortar transversal para evitar imágenes oblongas de la aorta que vemos en los ejes axiales, que muchas veces sobreestiman el diámetro de la aorta. Entonces, es importante no medir la aorta entonces en cortes axiales, que son los que disponemos nosotros en la mayoría de los software de nuestros hospitales, y sí medirlo en la consola con la doble oblicuidad para tener el diámetro transversal exacto. Si no tuviéramos la posibilidad de hacer esto, hay estudios que demuestran que es más probable que el eje, digamos, cuando tiene una imagen oblonga en un axial, es más probable que el diámetro menor se ajuste más al diámetro real que el diámetro mayor, ¿sí? De todas maneras hay que medir los dos e informar los dos en ese caso.
Lo importante de esto es que siempre tenemos que tratar de usar el mismo protocolo, idealmente tratar de hacer cuando hacemos seguimientos de aortas que sean en el mismo centro por la posibilidad de poder comparar los estudios con los previos y idealmente, por supuesto, que sea el mismo operador. Pero para esto es importante, el operador ya es un poco más difícil, pero lo importante entonces siempre midamos en los mismos puntos geográficos, digamos, de la aorta, ¿no? Siempre miramos de la misma manera. Es importante que en el informe digamos de qué manera se midió, en qué tiempo y si incluimos o no la pared, porque todas estas pequeñas cosas, si uno cambia entre sístole y diástole, tiene 2 milímetros de diferencia. Si cambia entre poner la pared y no pared, tiene entre 1 y 3 milímetros de diferencia, digamos, ¿sí? Y si uno va sumando milímetros, tiene entonces una variabilidad que es bastante importante. El eco, para que sea una idea, tiene variabilidad, como dijimos, hasta 5, puede tener hasta 5 milímetros de diferencia. La tomografía puede estar entre 2 y a 3 milímetros de variabilidad entre observadores. Y estos datos tenemos que conocerlos para saber qué valor tienen en el seguimiento. La angioresonancia es precisa también, no tiene puntos ciegos, es útil aún sin contraste, y esto es interesante para muchos de nuestros pacientes, no irradia, ¿sí? En eso aventaja a la tomografía, y tiene dos características que lo hacen muy especial, que es el que permite el estudio funcional de la aorta, que esto hoy por hoy no se está aplicando en toda la clínica, pero probablemente sea el futuro con el 4 de flow que nos mostraba Diego, y permite caracterización tisular, que particularmente para aneurismas, que es lo que uno piensa cuando habla de valvulopatías, no es tan importante, pero si uno está pensando en otras patologías como un sistema aórtico o como una aortitis, la resonancia nos va a dar una información extra en este sentido. No es útil en escenarios críticos porque tiene un tiempo de adquisición largo, porque requiere que colabore el paciente, porque está menos disponible y está menos accesible. No es fácil encontrar de noche, por ejemplo, alguien que pueda tomar una referencia de manera correcta. Con lo cual, es un estudio de segunda línea y su principal utilidad es el seguimiento y particularmente de pacientes jóvenes para evitar la irradiación. Si uno tiene un paciente joven con artopatía, ya sea genética o asociación a bicúspide, tiene que empezar a hacer tomografías desde la adolescencia hasta la adultez, imagínense la cantidad de radiación que va a obtener ese paciente. Finalmente, como les decía, el futuro probablemente esté en esto, en el 4 de Flow, que digo, ya les anticipó algo. Empezamos a tener ya algunos trabajos pronósticos, ahora en todos trabajos de asociación, que decían que el 4 de Flow se asociaba a aortas más dilatadas, pero ya tenemos trabajos que muestran que el 4 de Flow puede predecir qué pacientes van a dilatar más que otros, y probablemente en un futuro esto se traduzca en qué pacientes van a tener más eventos o tengan que ser intervenidos más precozmente. Entonces, para tratar de respetar el tiempo y como comentario final, te digo lo que recomiendan las guías, lo que hacemos en el consultorio para seguimiento de la aorta. Habitualmente las aortas dilatadas se diagnostican de forma accidental en un método de imágenes o como parte de un screening. En el caso de una valvulopatía, obviamente cuando uno ve la valvulopatía va a ir a fijarse si la aorta está comprometida. Pero entonces, generalmente hay un estudio que nos abre el diagnóstico, que puede ser un test torácico, o puede ser una tomografía, una resonancia, que la mayoría de veces va a ser sin contraste porque no se hizo para eso, digamos, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es corroborar esto, lo que es la evaluación inicial. Si ya tenemos un buen test torácico, la sugerencia es tratar de aparear una tomografía o una resonancia con contraste y gatillada para tratar de ver si el ecocardiograma está midiendo adecuadamente, o sea, justamente para salvar las limitaciones que tiene el ecocardiograma. Y en eso hay como dos corrientes, algunas que dicen que a toda aorta de más de 4 centímetros uno debería tener un ecocardiograma, y otra que dice que en realidad eso sería útil, digamos, o sería más ajustado costo-beneficio hacerlo arriba de 4,5, porque aún si el eco se equivocara con 4,5 tenemos un margen de seguridad aceptable, ¿sí? Ahora, si el primer método fue una tomografía y una resonancia sin contraste, no podemos tomarlo como válido, necesitamos hacerle el par de vuelta, el par eco, tomografía o resonancia, y lo que buscamos en ese par es ver qué concordancia hay entre el eco y la tomografía. Si la concordancia es buena, que eso se define como una diferencia de menos de 3 milímetros entre los estudios, el seguimiento se puede hacer con eco transtorácico, y la recomendación es periódicamente, cada 3, cada 5 años, volver a hacer el par de estudios para ver si esa correlación sigue siendo cierta. Y si la correlación es mala, es un problema porque tenemos que empezar a seguir a nuestros pacientes con imágenes que a veces tienen efectos adversos como la irradiación. Yo creo que lo importante ahí es saber que existe esa diferencia. Lo podemos seguir con el eco, sabiendo que el eco está subestimando y cada tanto quizás más corto utilizar los métodos tomográficos o ir a la resonancia para tratar de evitar el contraste de la radiación o ir a la tomografía gatillada pero sin contraste para ese seguimiento. Las guías recomiendan, después de ese punto inicial, a los 6 meses, tratar de ver si tenemos lo que se llama un progresador rápido, entonces repetir la imagen a los 6 meses para ver si el paciente va rápido. La realidad es que eso está muy discutido si los progresadores rápidos existen. Lo más probable, y les digo también como otro tip para llevarse a casa, cada vez que ustedes ven que una aorta cambia de golpe de un año para el otro, lo más probable es que sea un problema de medición antes que un problema
real de la aorta, ¿sí? Y las pocas veces donde uno encuentra una progresión real, se asocian a un evento aórtico que pasó desapercibido. O sea, no son aortas que crecen rápido, sino son aortas que se complicaron y pasaron desapercibidas. Pero bueno, esta recomendación está, y especialmente si nuestro paciente está cerca de los puntos de intervención cuando conocemos por primera vez, hacer un eco a 6 meses probablemente sea útil para estar seguro que no nos estamos perdiendo eh, de un paciente que excepcionalmente se puede presentar. Y a partir de ahí, sabiendo cuál es el punto de partida y cuál va a ser el umbral para intervenir nuestro paciente, vamos a plantear un seguimiento y el tiempo de seguimiento que va de los 6 meses al año va a depender justamente de estas características. Siempre entonces tener en consideración la precisión y reproducibilidad de estos métodos. Acuérdense esto que decía, el eco puede variar hasta 5 milímetros, la tomografía, aunque sea el mejor método, puede tener una variabilidad entre 2 3 milímetros. Entonces, siempre que hagamos una progresión, antes de asustar al paciente, hay que corroborar ese dato antes de trasladar esto a la práctica clínica. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esperamos preguntas. Como en los casos anteriores, tenemos tiempo hasta dos preguntas. Em, Excelente, Rodrigo. Para comentar con nuestros amigos, esto, vos fuiste muy claro en todo, pero en un punto en especial. Esto no es cuestión de pedir una tomografía cualquiera, sino seguir todos los preceptos que vos dijiste. Esto es bastante importante y yo quisiera agregar, la experiencia del centro en ver estas tomografías juega también. Y bueno, me pareció muy interesante tratar que sea el mismo centro, si es posible, el mismo operador. En los jóvenes con coartación de aorta, vos haces una tomografía, lo seguís bien siempre con angioresonancia. En realidad depende un poco del paciente y del momento que esté el paciente. Obviamente, para la evaluación inicial es lo mismo, el par entre ecografía y tomografía. La resonancia a veces es muy útil para estudiar la circulación colateral, digamos, de la coartación. Y va a depender, por supuesto, de si el paciente está cerca de un punto de intervención o no. A los pacientes que tienen una cortación leve, que son la mayoría de los que nos llegan a los adultos, a los cardiólogos adultos, muchas veces con el seguimiento, si uno puede hacer como un estudio inicial para justamente comparar si el eco está estimando bien los gradientes y hacer un seguimiento ecográfico y cada tanto, de la misma manera que hacemos con los aneurismas, corroborar con la tomografía o con la resonancia si el eco lo está haciendo de manera adecuada. De todas maneras, ahí lo más importante es la parte clínica, que es ver si es hipertensión, si es insuficiencia cardíaca y demás, pero en el caso de las imágenes, que a veces son importantes, hace poco me acuerdo de un paciente que quería saber si podía cruzar los Andes con su cortación aórtica, digamos, tener una reevaluación de imágenes, una prueba funcional, nos ayuda, más allá de si tiene criterio quirúrgico o no, a poder tomar esa decisión. Tenemos preguntas, Nati. Sí, acá Ernesto Peñalosa pregunta si la coartación en el tercer caso clínico se detectó con un ETE o por sospecha o si se diagnosticó por otra forma. En realidad ese paciente llegó derivado, no tenía diagnóstico, tenía ecocardiogramas donde digamos, no estaba, tenía varios ecocardiogramas, en ninguno hablaban de la coartación, nosotros lo conocemos ya en el prequirúrgico y se le pide esa resonancia para ver la disfunción ventricular, uno asumiendo que con varios torácicos se había buscado la coartación y nos encontramos medio que, digamos, con la coartación. Obviamente cuando conocimos al paciente y conocimos las drogas que estaba tomando y hicimos el examen físico y todo, era bastante evidente o bastante, digamos, importante, era algo que tenía que llamar la atención, más con la presencia de una válvula bicúspide, pero el diagnóstico fue medio que apareció como un hallazgo. Y lo interesante es que yo creo que probablemente lo hayan buscado, era tan filiforme la cortación que realmente no era fácil de diagnosticar. Y muchas veces el supraesternal es insuficiente y no por eso mandamos a un paciente a estudiar la aorta descendente. Ahora, creo que el mensaje es, si tengo un paciente con una válvula bicúspide, y no puedo ver la aorta descendente, siendo que hay una asociación importante entre bicúspide y cortación, es un caso para pedir, además del eco, una tomografía o una resonancia. Gracias, Rodrigo. Bueno, nuestra próxima mesa, donde la presentadora va a ser la doctora Pilar Domenech y el comentador la doctora Florencia Parceriza, insuficiencia tricuspidia, ¿qué datos le pido a las imágenes? La insuficiencia tricuspidia, que fue llamada la válvula olvidada y va en camino de ser la válvula de moda. Lili, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pilar Domenech. Yo soy residente de cuarto año de cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y como el doctor Kraus bien les mencionó, hoy vamos a hablar con la doctora Parcerisa un poquito acerca de la insuficiencia tricuspidia. En este caso vamos a presentarles un caso, la verdad, muy interesante que tuvimos en el hospital hace no mucho tiempo, de un paciente con insuficiencia tricuspidia torrencial, en este caso secundaria a dispositivo, que lo llevó, bueno, a tener una consecuencia bastante importante. Es un paciente de 37 años que se presenta con los siguientes antecedentes a nuestro centro. Había tenido un bloqueo AB congénito, bueno, obviamente de chico, le habían colocado un marcapasos DDD a los 10 años, esto fue en el año 96. Venía con diagnóstico de hipertensión pulmonar del grupo 1 y a su vez tenía una fibrilación auricular que era crónica, que en este caso no estaba anticoagulado. Esto estuvo anticoagulado en algún momento, pero cuando llega a nuestro centro ya no tenía anticoagulación y había tenido en el último tiempo sucesivas internaciones por insuficiencia cardíaca. La medicación que tomaba todos los días previo a la internación en nuestro centro era furosemida y espironolactona como diuréticos. Tomaba miodarona porque ya se encontraba en ritmo sinusal, le habían suspendido la anticoagulación, como les comenté, y usaba teprostenil inhalado para la hipertensión pulmonar. Este paciente se deriva desde la provincia de Córdoba, se deriva al Hospital Italiano para evaluación, en principio para trasplante cardiopulmonar. Les cuento un poco cómo es la línea de tiempo, digamos, ordenándolo un poco, conociendo mejor la historia nosotros cuando llega el paciente a nuestro centro. Como les dije, en el 96 le habían colocado un marcapasos no razonable en ese caso por un bloqueo AB congénito. Desde el 96 hasta el 2013, el paciente estuvo bastante bien haciendo controles cardiológicos periódicos, pero por el síntoma cardinal, que es el que también lo trae a consultar ahora, que fue la disnea, la falta de aire, en 2013 vuelve a consultar y le hacen el diagnóstico de hipertensión pulmonar del grupo 1. Inicia tratamiento para eso, como les comenté antes, con teprostinil, y en 2014 básicamente vuelve a consultar al hospital por la progresión de los mismos síntomas y lo que encuentran es que tenía asociado al dispositivo una endocarditis. En ese momento hace tratamiento antibiótico y a su vez le recambian todo el sistema del marcapaso, o sea, los cables del marcapaso y el generador. De la endocarditis estuvo bien, digamos, no volvió a repetir síntomas, el nuevo dispositivo quedó bien colocado, pero a partir de 2022 empieza con internaciones por insuficiencia cardíaca. En una de esas últimas internaciones por insuficiencia cardíaca, ellos en el otro centro le realizan un ecocardiograma transtorácico y ven que tenía una disfunción severa y dilatación severa, principalmente de las cavidades derechas y de la función ventricular derecha, obviamente, y en ese contexto lo mandan al Hospital Italiano para estudio etiológico y para eventualmente evaluación pretrasplante, en este caso cardíaco y pulmonar por la hipertensión pulmonar que se había interpretado como de grupo 1. Cuando llega acá al hospital italiano, nosotros lo recibimos en la guardia. El paciente tenía básicamente un examen físico de disfunción o de insuficiencia cardíaca, predominio derecho, digamos, con yugulares 3/3 sin colapso, con hepatomegalia, que en ese momento no era dolorosa, tenía edemas y tenía un soplo sistólico en el foco tricuspidio con aumento del segundo ruido. A su vez, también tenía crepitantes en ambas bases pulmonares y él se quejaba, ¿no? Su manifestación era la disnea. Y en el laboratorio, como datos importantes, tenía una hiponatremia de 126 con una función renal normal y un ProBNP de 890. Esta es la placa de tórax del ingreso de cuando nosotros lo recibimos. Como pueden ver, el marcapaso está colocado acá abajo, como en la parte de la pared del abdomen, como en general algunas veces le colocan a los pacientes pediátricos. Y podemos ver la silueta cardíaca, obviamente, muy agrandada, con insuficiencia cardíaca, digamos, con redistribución de flujo en la placa y derrame pleural a predominio de derecho, ¿no? El electrocardiograma se ve la espiga de captura ventricular del marcapaso con una imagen de bloqueo de rama derecha, probablemente por cómo esté insertado el marcapasos en este caso particular. Y impresionaría por lo menos estar en ritmo sinusal y no tener captura auricular. Este es el ecocardiograma que le realizamos al ingreso, todavía sin conocer muy bien la historia del paciente y lo que rápido nos llama la atención. En la imagen de la izquierda pueden ver em, ¿cómo se llama? Un eje paraesternal eje largo, en donde podemos ver ya de por sí primero la cavidad del ventrículo derecho bastante agrandada,
con una función ventricular izquierda que parecería estar conservada, pero sí con aplanamiento del septum. Y en la imagen de la derecha podemos ver un cuatro cámaras en donde observamos lo mismo, dilatación no solo del ventrículo derecho, sino también de la aurícula derecha. Y si se fijan, las valvas de la válvula tricúspide, en principio, ya directamente sin poner color, uno ve que ni siquiera coaptan. Acá sí, ya con el color, podemos observar que obviamente tiene una insuficiencia tricúspida muy severa, o por lo menos más que severa, como parámetros cualitativos. Después vamos a repasar bien los parámetros cualitativos y cuantitativos y cómo se mide la insuficiencia tricúspida en imágenes, particularmente en eco, pero podemos ver que tiene dos jets, uno central y otro más hacia el tabique interauricular por prolapso y ruptura de cuerda, probablemente secundario al dispositivo, ¿no? Y yendo un poco a evaluar la otra indicación, digamos, por la cual se había derivado el paciente, que era la hipertensión pulmonar, que ellos habían clasificado como el grupo 1, nosotros le hicimos un cateterismo derecho. En este caso nos dio obviamente que tenía hipertensión pulmonar, pero que era básicamente a predominio postcapilar, obviamente teniendo en cuenta el cuadro clínico con el que llegaba el paciente. Después le hicimos balance negativo con diuréticos e igualmente siguió siendo postcapilar. Entonces, el paciente se terminó en un punto reinterpretando. Lo que nosotros interpretamos fue que él venía con un bloqueo AB congénito, que le habían colocado un marcapasos, que eso había generado probablemente una insuficiencia tricúspida secundaria de dispositivo, que eso había generado, por otra parte, dilatación y disfunción de las cavidades derechas, y que secundario a esto, muy posiblemente, por hiperflujo pulmonar de larga data y de mucho tiempo de evolución, había generado hipertensión pulmonar, que en este caso no sería el grupo 1, por ende directamente lo evaluamos para trasplante cardíaco. Ahora lo vamos a seguir con la doctora Parcerisa, que nos va a contar un poquito cómo podemos evaluar la insuficiencia tricuspidia con distintos métodos de imágenes. Bueno, muchas gracias, Pili. Como ella daba lugar para disparador, para hablar de qué datos le podemos pedir a las imágenes de insuficiencia tricuspidia, elegimos este caso. Recordemos que de los pacientes que se ponen dispositivos intracardíacos, entre el 10 y el 39% va a presentar insuficiencia tricuspidia nueva o va a empeorar una insuficiencia tricuspidia preexistente, y que al año un 5% de esos casos va a tener insuficiencia tricuspidia al menos de grado moderado. Pero bueno, ¿qué le pedimos a las imágenes en la valoración de la insuficiencia tricuspidia? Sabemos que la técnica de elección es la ecocardiografía, por supuesto, pero como en todos los casos siempre hay algunas limitaciones, y en ese escenario es donde otras técnicas como la tomografía o la resonancia pueden cobrar importancia. Principalmente, y en la actualidad toman mayor preponderancia, ya lo vamos a ver más adelante, en lo que es la evaluación o la preparación previo a procedimientos percutáneos para la resolución de esta patología. ¿Qué le pedimos entonces a la ecocardiografía o a las imágenes? Bueno, este trabajo de Ham podemos ver desde lo más básico, como es la morfología de la válvula. Es bien sabido que la válvula tricúspide, como su nombre lo dice, tiene tres valvas que son asimétricas, la septal, la anterior y la posterior, pero a partir de trabajos anatómicos se observó que la válvula tricúspide puede tener distinto número de valvas, y de allí sale una nomenclatura nueva, o bueno, la más reciente, la última, que habla de 4 tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Si tiene 3 valvas, 2 valvas fusionadas, 4 valvas o más de 4 valvas. Esto se puede ver perfectamente con ecocardiografía, ya sea transtorácica o transesofágica. ¿Qué más le pedimos a las imágenes? Bueno, la insuficiencia tricuspidia, con respecto a las imágenes, nos permite clasificarla. Sabemos que la insuficiencia tricuspidia más frecuente por lejos es la secundaria o funcional, que puede ser a su vez auricular o ventricular. También existe la insuficiencia tricuspidia relacionada a la presencia de dispositivos, y mucho menos frecuente, entre un 10-15%, se encuentra la insuficiencia tricuspidia primaria o orgánica. Por ejemplo, con un ecocardiograma podemos ver que si tiene aumento del área de tethering de los leaflets, una restricción de los leaflets más de tipo sistólica, marcada dilatación de cavidades derechas. Sí, de cavidades derechas uno va a pensar, por supuesto, en insuficiencia tricuspidia secundaria de tipo ventricular. ¿Y cómo hacemos para evaluar entonces la insuficiencia tricuspidia por ecocardiografía? Como dije, podemos ver entonces los distintos tipos de insuficiencia tricuspidia. Pongamos el ejemplo, vemos un paciente que tiene severa dilatación del anillo, dilatación de la aurícula izquierda. Bueno, vamos a pensar, por supuesto, en una insuficiencia tricuspidia secundaria de tipo auricular. ¿Qué parámetros nos permite valorar la ecocardiografía para estimar la severidad de esta patología?
como de manera similar a las valvulopatías izquierdas, tenemos distintos parámetros, ya sean cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos, para valorar la severidad. Entonces, dentro de los parámetros cualitativos, tenemos, por ejemplo, como ya dije, la morfología de la válvula o el área de jet color dentro de la aurícula, un gran jet, un jet excéntrico, una obra de severidad. También la morfología del Doppler continuo, cuando tiene, si es una imagen bien triangular, bien densa, con un pico precoz, nos habla de severidad. Acerca de los parámetros semi-cuantitativos, tenemos la vena contracta, el ancho de la vena contracta. La vena contracta es la porción más angosta del jet regurgitante en la cavidad receptora, valorado a nivel biplanar. Una vena contracta del ancho de más de 7 milímetros nos habla de severidad, de la misma manera que un PISA de más de 9 milímetros. El flujo sistólico reverso en las venas suprahepáticas también habla de severidad. Y bueno, una onda E predominante del flujo transcircunferido más de 1 metro por segundo, de la misma manera habla de severidad. Acerca de los métodos cuantitativos que se deberían realizar siempre que fuera posible, tenemos como similar que en la válvula mitral, el área del orificio regurgitante efectivo, que habla de severidad cuando es más de 40 milímetros cuadrados, y un volumen regurgitante de más de 45 mililitros por latido. También con ecocardiografía podemos valorar el anillo tricuspidio. Sabemos que la dilatación del anillo se relaciona con el desarrollo de insuficiencia tricuspidia y sabemos que es un mecanismo principal en lo que es la insuficiencia tricuspidia secundaria de tipo auricular. Medido al final de la diástole, un anillo se considera dilatado cuando es de más de 40 milímetros o más de 21 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal. Por otra parte, podemos valorar la coaptación de los leaflets. Se habla que debe haber una mínima coaptación del cuerpo a cuerpo de estos leaflets de mayor o igual a 5 milímetros para prevenir o evitar la regurgitación. Se considera una distancia de tétening más de 8 milímetros y el área de tenting mayor a 1.6 centímetros cuadrados de tipo significativo. Hablemos, digamos, distancia de tétening es el punto de coaptación de los leaflets respecto del plano del anillo, y bueno, el área de tenting lo mismo, siendo considerada el área. A partir de estos parámetros que están acá, vena contracta, área del orificio regurgitante efectivo, volumen regurgitante, vena contracta 3D, se avanzó en lo que es la clasificación clásica de leve, moderada y severa insuficiencia tricuspidia, dando lugar a estas nuevas severidades, digamos, como masiva o torrencial. ¿Por qué es importante esto? Porque tienen peor pronóstico con mayor mortalidad, y sobre todo en lo que es en trabajos de intervención percutánea se ve que los pacientes que no se les resuelve el problema pueden mejorárseles pasando de torrencial a severa o moderada, y eso cambia el pronóstico de los pacientes. De ahí la importancia de la utilización de esta clasificación más allá de severa, como mostraba Pili hoy en esa imagen, que era una insuficiencia tricuspidia más que severa. Entonces, ¿qué le podemos pedir a otros métodos? Ya hablaron todos de la resonancia, la tomografía. En este caso, la resonancia, si bien tiene buena resolución espacial y temporal, esta es menor que para que de la tomografía y la ecografía. Es el gold estándar, sí, para la medición de volúmenes, la masa y la fracción de eyección. No requiere contraste. Por supuesto que es excelente para valorar regurgitación valvular, también para la caracterización tisular. Tiene la ventaja de no irradiar y puede dar información acerca de la hemodinamia y la información vascular, digamos. Pero como contrarresta esto, tiene desventajas como todos. Es un estudio que es prolongado, requiere entrenamiento, los pacientes claustrofóbicos no pueden ingresar, a veces se ha afectado ante la presencia de algunos dispositivos o que no se puede hacer, o de la presencia de arritmia, y además las velocidades picos pueden estar infraestimadas. Por lo tanto, la resonancia en la valoración de insuficiencia tricuspidia no es un método habitual de utilización frecuente para valorar simplemente la severidad. Respecto a la angiotomografía, un poco hablando de lo que uno hace en consultorio con un paciente que viene con insuficiencia tricuspidia, bueno, tiene una excelente resolución espacial, que es el gold estándar para la información estructural y anatómica para la planificación de procedimientos, sobre todo percutáneos, hablando de esto, que es lo que se viene en insuficiencia tricuspidia, y es rápido y no invasivo. El tema es que, por supuesto, como ya mencionaron todos, o Rodrigo lo dijo muy claramente, la radiación, el contraste, bueno, eso nos frena un poco para utilizarla, y bueno, además puede haber artificios cuando hay calcio o no, algunas estructuras intracardíacas. Ahora bien, hablando un poco más allá del eco, ¿qué podemos pedirle a las imágenes? En lo que es todo como dije recién, lo nuevo o lo que se está desarrollando en vías de mejorar el tema de la insuficiencia tricuspidia, en la valoración preprocedimiento a procedimientos transcatéter, las imágenes nos pueden hablar de la severidad, la etiología de los mecanismos de la insuficiencia tricuspidia. Además, nos tendría que permitir la selección adecuada de cada paciente para cada tipo de dispositivo.
Además, nos tendría que poder informar o asesorar acerca de potenciales complicaciones y riesgos y hablarnos un poco de la chance que tiene de éxito un procedimiento para reducir al menos la insuficiencia tricuspidea que uno quiere tratar. En la evaluación, entonces, previo a procedimientos estructurales, el eco transtorácico es el estudio inicial, evalúa principalmente función ventricular y valvulopatías izquierdas asociadas, y el eco transesofágico es fundamental para la guía y reemplazo de reparación, puede determinar el origen del JET. Si existe la posibilidad de usar el eco tridimensional, por supuesto que es bienvenido, sobre todo con la valoración de la vena contacta tridimensional. Nos permite el diagnóstico inmediato de complicaciones como presencia de lic, taponamiento, mal posicionamiento del dispositivo en el procedimiento, y además nos permite evaluar, por supuesto, el grado de insuficiencia tricuspidea residual y los gradientes que queden. Como sabemos que va, digamos, en el eco preprocedimiento nos va a aportar todo esto que mencionamos antes y además va a descartar la presencia de trombo. Y en el intraprocedimiento va a determinar determinadas características para cada tipo de dispositivo que se le va a pedir al ecografista que analice. Respecto de la tomografía, fundamentalmente nos permite valorar con mayor precisión el diámetro del anillo, la separación entre el anillo y la coronaria derecha. Nos habla del número y posición de las cuerdas y músculos papilares para poder programar o diagramar bien el procedimiento y además hablar del diámetro de la vena cava con mayor precisión. Entonces, la multimodalidad de imágenes en la insuficiencia tricuspidea es fundamental y juega un rol clave en la planificación previa a los procedimientos de este tipo percutáneo. Siempre empezamos con ecocardiografía, si se tiene tridimensional es bienvenida, no es que es fundamental ni necesaria, pero si está se suma y como hablamos un poco del rol de cada uno de estos métodos, puede además permitirnos elegir el tipo de procedimiento adecuado para cada paciente según el tipo de dispositivo que se vaya a utilizar. Entonces, y para terminar, la evaluación de la severidad de la insuficiencia tricuspidea es un desafío, aunque el eco es el test de elección, tiene limitaciones y hay otros métodos principalmente útiles en la planificación y realización de procedimientos con dispositivos percutáneos, y la resonancia y la esquetomografía cobran entonces importancia en conjunto con el eco siempre, principalmente en ese último escenario. Muchas gracias. Bueno, como siempre, esperamos las preguntas de nuestros amigos. Dos preguntas. Florencia, la misma problemática que en los otros casos. La tomografía nos da datos, pero es un cuchillo con dos filos. Es la irradiación, el contraste, etcétera, etcétera. Obviamente me parece, pero lo pregunto, el gold estándar de seguimiento obviamente es el eco. Me parece que si hay un operador experto con el eco transtorácico, bueno, podemos estar bastante tranquilos. ¿Es así? Yo creo que sí. Bueno, por supuesto que la experiencia siempre suma, ¿no? Pero a diferencia de por ahí la insuficiencia mitral, que el eco puede tener más limitaciones para la valoración, salvo que estemos hablando de un jet muy excéntrico, como una valva que esté rota, flail. El eco transtorácico tiene muy buenos resultados para el seguimiento de este tipo de valvulopatía. Es bastante fidedigno los resultados, como que uno se queda tranquilo, por supuesto que en manos expertas, ¿no? Pero es como uno se puede manejar con tractilidad en el consultorio para el seguimiento de insuficiencia tricuspidea, a diferencia de insuficiencia mitral. ¿Preguntas, Nati? Muy bien. Gracias, Florencia. Bueno, llegamos a la última mesa de hoy. El título: prótesis valvulares con gradientes elevados. ¿Cómo la evalúo? Bueno, la presentadora va a ser la doctora Clara Scatini y el comentador, el doctor Pablo Berti. Un breve comentario. Desde hace más de 60 años tenemos los reemplazos valvulares quirúrgicos. En los 20 años llegó, o los últimos 20 años llegó el TAVI, y ya estamos en la era de los procedimientos sobre la válvula mitral y tricúspide. O sea que me parece que válvulas cada vez vamos a tener más. Bueno, ¿qué hacemos cuando encontramos gradientes elevados transvalvulares protésicos? Doctora Scatini. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Clara Jatini, residente de tercer año del Hospital Italiano, y voy a presentar un caso de un paciente que se internó por el hallazgo de gradientes valvulares elevados. Es un señor de 76 años con antecedentes de hipertensión, tabaquista severo con EPOC, obesidad con un BMI de 40 y con un antecedente en marzo de 2023,
un TAVI que al alta, el ecocardiograma al alta fue con un gradiente máximo de 19 y medio de 9. En el seguimiento, el paciente se hizo a los 6 meses un ecocardiograma de control que informaba un ventrículo con una función conservada, una válvula protésica en posición aórtica con gradientes aumentados, con una velocidad máxima de 3 metros por segundo y un gradiente medio de 20, con un tiempo de aceleración de 74. En este momento se le había indicado al paciente que se realizara una tomografía, pero por motivos personales nunca se pudo hacer y volvió el día 17 de abril de este año a hacerse un control de ecocardiograma donde se evidencia eh, también tiene buena función ventricular, pero con una prótesis aórtica con gradientes aumentados, con un gradiente medio de 69 y un tiempo de aceleración de 161, con un leak de grado leve. En ese momento, a raíz de este estudio, se decide internar al paciente para hacer más estudios, entre los cuales estuvo bueno, un ecocardiograma transesofágico que ahora les voy a mostrar y una tomografía. Bueno, el ingreso, esta es la radiografía de tórax que se le hace al paciente, el examen físico sin muchas particularidades. El paciente todo este tiempo se encontraba asintomático y el electro con su bloqueo de rama derecha ya conocido, y el ecocardiograma transesofágico muestra un engrosamiento de los leaflets a predominio de la valva coronariana derecha, con una restricción severa de la apertura, con un leak leve a moderado entre 1 y 3 en el eje corto. Las imágenes del ecocardiograma transesofágico. Y también se hace una angiotomografía cardíaca alveolar que muestra también engrosamiento de los 3 leaflets a predominio del derecho, con una hipoatenuación difusa con restricción del movimiento, con una densidad promedio de 50 unidades Hounsfield, con un área valvular con una reducción severa de la apertura. Las imágenes de la tomografía. Doctor Oberti, por favor. Bueno, muchas gracias Clara, muchas gracias Juan. Bueno, ya Clara nos hizo una presentación y rápidamente pudimos ver los 3 estudios básicos que podemos considerar en la evaluación de pacientes con gradientes elevados, como en este caso, un hallazgo de un paciente que había tenido un implante percutáneo hacía menos de un año. Eso es importante porque una de las cosas que nosotros tenemos que considerar como primer pregunta para saber y evaluar un paciente con una prótesis, una bioprótesis con gradientes elevados, saber cuándo se implantó la prótesis, qué tipo de número de prótesis se implantó, cuáles son las condiciones hemodinámicas en cuál estamos haciendo el estudio y qué gradiente tenía basalmente, porque esto es un dato clave y crítico a la hora de evaluar un paciente con gradientes elevados, porque queremos saber si esto ya lo tenía de salida del implante, y eso tiene un poco, hace referencia a lo que llamamos la discordancia o mismatch paciente-prótesis o prótesis-paciente, porque entonces ese dato es clave para hacer un seguimiento y ver en el seguimiento si tiene un comportamiento diferente, y particularmente en este caso nosotros pudimos observar que arrancó con, lo voy a recordar, con 9 gradiente medio. En el siguiente control tenía 20 milímetros de mercurio de gradiente medio, una de las variables que vamos a considerar en la evaluación de los pacientes con gradientes elevados, y finalmente cuando llegó a la etapa final y ya se encontró este paciente como hallazgo, porque en realidad el paciente estaba clínicamente bien, tenía 70 de gradiente medio. O sea que hubo una progresión clara, como demostró Clara, justamente respecto a los gradientes entre el comienzo del implante y la evolución posterior casi un año después. Así que un dato crítico, tener un dato basal de un paciente que se implanta una prótesis que sea biológica, de colocación percutánea, quirúrgica o incluso mecánica.
Y en todos los pacientes que nosotros encontramos con prótesis con gradientes elevados tenemos variables a analizar. Podemos tener variables que son cualitativas, digamos, lo que se refiere a cómo se comporta y la posibilidad de evaluar con ecocardiografía transtorácica la morfología y el movimiento de las valvas. La característica del flujo transvalvular, eso se ve a través de de la medición de gradiente con ecodoppler continuo, podemos ver la morfología. Variables semi-cuantitativas, cuantitativas y cuantitativas flujo dependiente y flujo independiente. Y siempre es importante tener por lo menos una flujo dependiente y otra flujo independiente. Y entre ellas, las que vamos a considerar, y para decir que decimos que tenemos una valoración severa de la obstrucción, podemos usar entonces, como vemos acá, todas estas variables. Por encima de 4 metros de velocidad o más de 40 milímetros de mercurio de gradiente medio, hablamos de que hay una estenosis severa. Si tenemos una reducción de índice de velocidad Doppler, es una variable muy interesante porque eso evita que nosotros tengamos esta dificultad muchas veces en la valoración del anillo, sobre todo en prótesis, donde una de las dificultades es la interferencia de las reverberancias que puede ocurrir. Y también es muy importante que nosotros hagamos la medición muy exhaustivamente, tengamos en cuenta que las prótesis TAVI nos han puesto en un desafío de saber exactamente dónde debemos medir. Y tenemos las válvulas que están implantadas dependiendo de un balón, o sea, implantadas con balones expansibles o autoexpansibles, que son directamente diferentes en cuanto a la posición donde está la máxima aceleración y la zona donde tenemos que medir el tracto de salida para hacer el cálculo por ecuación de continuidad del área valvular. Son todas variables que son importantes a la hora de analizar un paciente con disfunción protésica o con prótesis elevada, con gradientes elevados. ¿Y cuáles son los red flags? O sea, ¿cuáles son las variables que nosotros debemos tener cuidado y si ya están presentes, saber que son datos que son significativos a la hora de pensar qué puede estar pasando con estas prótesis? Fíjense ustedes que es importante, y acá la guía reciente publicada por el doctor Sockby de evaluación de las prótesis en general, publicada recientemente en la revista de la American Society of Echocardiography, muestran que todo lo que tenga que ver con la progresión en el tiempo tiene mucho valor. Fíjense ustedes que es importante el gradiente medio, si ya de por sí tenemos más de 20 gradientes medios, es una llamada de atención para decir que, bueno, algo pasa. Cuando ese gradiente aumenta progresivamente desde el inicio de la evaluación, siempre tengamos en cuenta el eco basal como registro de inicio de la valoración. Si ese gradiente incrementa en el seguimiento, es un llamado de atención. Que la disminución del área también se reduzca. Y acá también lo que hacen es hincapié es en si se reduce en mayor del 50% con respecto al basal, lo mismo que el índice de velocidad Doppler, mayor del 40%, o el tiempo de aceleración corregido, en este caso también con el tiempo de eyección. Todas esas son variables que deberían llamarnos la atención para decir si está pasando algo, tenemos que tomar alguna conducta para analizar. Clara también hizo énfasis que nosotros después del transtorácico, con una sospecha de gradientes elevados que pueden tener alguna condición vinculada, hay que hacer otro tipo de estudios. ¿Para qué? Para definir cuáles son las posibles etiologías que nosotros tenemos para decir por qué están elevados estos gradientes. Así, esto es uno de la serie de grandes trabajos que, o por lo menos análisis que se han desarrollado en los últimos años para tratar de poner un rótulo a por qué ocurre esto, de que tienen los pacientes gradientes elevados y eso si representa o no una disfunción valvular bioprotésica. Vamos a decir que en la primera condición, en la primera cuadro, primera columna, está la disfunción bioprotésica no estructural, que se refiere a que no hay un daño estructural específico de la válvula, sino que hay una condición que está asociada, como puede ser un reflujo periprotésico, y esto puede deberse a una endocarditis o un mal implante de una prótesis TAVI. La discordancia paciente-prótesis o prótesis-paciente, que es el mismatch, y eso lo vamos a rechazar un poquito, lo vamos a explayar un poquito más después, o puede haber otras condiciones como el PANUS, que es más raro en las válvulas biológicas, o una inadecuada implantación de la válvula TAVI. Después está lo que se llama el deterioro estructural, donde ya hay un daño estrictamente de la misma válvula, y ahí puede haber válvulas que tengan desgarro, que tengan fibrosis y calcificación, y estos son procesos que en general se dan con el tiempo, más progresivamente, y en general lo vemos poco al año, o sea que es raro que una prótesis al año ya tenga una degeneración significativa. Y por otro lado está la trombosis y la endocarditis. Obviamente para la trombosis hay una necesidad de hacer un análisis un poco más exhaustivo. Vamos a pedirle, sobre todo en este caso, a un método como la tomografía, que es más sensible
para detectar dos condiciones que son importantes de considerar, lo que es la trombosis subclínica o la trombosis que tengan compromiso hemodinámico. Eso vamos a analizarlo ahora. Y después la endocarditis, que obviamente todos conocen, me creo que Mariano también hizo mención en algún momento, son eh, imágenes que tienen movimiento y obviamente se asocian a un cuadro de síndrome de Felipe prolongado con bacteriemia y rescate de cultivos o hemocultivos positivos que hacen a un cuadro clínico indudablemente que es mucho más florido que las otras alternativas. Pero por lo menos sabemos que tenemos cuatro posibilidades diagnósticas que hay que analizar y vamos a ir viendo si podemos ir desgranando cada una de ellas para llegar al punto donde estamos con nuestro paciente. En el caso de lo que llamamos la discordancia o mismatch prótesis-paciente, comparado con estenosis protésica dividido a una trombosis, una endocarditis con vegetaciones muy importantes que generen una obstrucción con aumento del gradiente o la posibilidad de que haya algún grado de deterioro estructural propio, bueno, lo primero que hay que considerar que hay variables que son muy diferentes entre la discordancia prótesis-paciente versus la estenosis protésica de algún origen. Acá están marcadas con flechas rojas las variables más claras, pero básicamente en una prótesis con discordancia prótesis-paciente, la válvula está sana. El problema está en los gradientes. Y la discordancia paciente prótesis se refiere a la discrepancia o a la incapacidad que tiene esa prótesis de ser suficiente para el flujo de un determinado tamaño corporal. Quiere decir que la válvula implantada no le alcanza a cubrir las necesidades hemodinámicas de un paciente con determinado tamaño corporal. Les recuerdo del paciente este que tenía más de 40 de Body Mass Index, un paciente obeso mórbido que indudablemente una prótesis incluso 26, como se le había puesto, probablemente generara algún tipo de discordancia o mismatch entre el tamaño corporal y su prótesis, por lo cual probablemente estuviera de alguna manera inicialmente con algún grado de mismatch. Segundo, hay que considerar todo lo que hablábamos antes. Todo lo que tiene que ver con una progresión de lo que era inicialmente significa que algo está pasando nuevo. Porque si esto hubiera sido originalmente, como refería antes, y volviendo siempre a nuestro caso, inicialmente altos los gradientes y se mantuvieran en el tiempo, eso, bueno, claramente está hablando de un mismatch porque no cambió. Pero en el caso que en nuestro paciente vimos que arrancó con 9 gradientes medio, subió a 20 y ahora está en 70, evidentemente hay algo que está pasando que puede generar esta obstrucción y eso es lo que hay que ir a buscar. Para llegar a ese diagnóstico, primero hicimos el transtorácico, después lo internamos, este paciente se hizo un transesofágico, esto es una imagen parecida en este paciente, donde tenemos primero imágenes engrosadas, una de las primeras premisas que le decía antes era cómo estaba la característica de la válvula, cómo era el engrosamiento, la visión de las valvas, si había alguna imagen asociada, en este caso vemos que la válvula aórtica protésica no está claramente normal, sino que está engrosada y se ve un fenómeno de aceleración, por lo cual estamos viendo que esto genera un gradiente más significativo. El siguiente punto es mirarla más de cerca, ya vemos con zoom cómo está engrosada, como decíamos, la válvula lo que correspondería al seno no coronariano y el coronario derecho, y cuando lo vemos en eje corto también podemos ver lo mismo, ¿no? Engrosamiento de las distintas cúspides con una aceleración también en ese punto. Pero el siguiente punto, y que vamos a utilizar porque tiene más sensibilidad, es la tomografía. La tomografía multislice con un protocolo especial que tiene que ver, y lo usamos habitualmente con un gatillado retrospectivo. Esto está planteado por uno de los grupos de trabajo que analizó y de ahí se hicieron experiencias para analizar lo que llamamos la trombosis clínica o subclínica. Y hay tres, o por lo menos dos o tres definiciones muy importantes que hay que considerar cuando analizamos una válvula con sospecha de algún grado de obstrucción, en este caso que genera gradientes elevados, por medio de la tomografía. La hipoatenuación de las valvas que están engrosadas es lo que se llama HALT, y la restricción del movimiento vinculado a esas mismas valvas. La asociación de la hipotenuación con la restricción del movimiento se llama HAM, pero las dos primeras dirías que son las dos variables significativas que casi se usan como sinónimo de lo que sería una trombosis protésica. Entonces, esta característica, como ven ustedes acá, donde hay una hipotenuación, donde hay una menor atenuación del contraste, porque esto se hace con, como les decía, una tomografía con gatillado retrospectivo y tratar de no modular la dosis, o sea, sin modulación de dosis, puede demostrarnos la evidencia del HALT o este engrosamiento y el RELM o la restricción del movimiento que se da
en la fase diastólica, en la fase sistólica. La presencia de esas imágenes hacen suponer la presencia de trombosis protésica, que en este caso podrían ser las responsables de los gradientes elevados. Y esto lo tenemos también, tenemos también la posibilidad de evaluar el grado de compromiso, si esto corresponde a un 25, 25-50% o más del 75% de distintos niveles de compromiso trombótico, de tanto sea de la hipotenuación, o sea, la imagen trombótica que se presenta en la prótesis, o la restricción en la movilidad en distintos grados, grado 0, grado 1, 2 y 3, que tiene que ver con el nivel de compromiso de las cúspides, como podemos ver acá en lo que es la forma meniscal que tiene el engrosamiento de las cúspides vinculado a la trombosis misma. ¿Y qué pasa con esa trombosis? Bueno, esto puede darse un fenómeno totalmente asintomático, un paciente que por motivo X se le hace una tomografía y de hecho se han hecho estudios evaluando real significado tenían las trombosis que no daban manifestaciones clínicas, sino eran pacientes que se hacían estudios tomográficos solo de control. Es un comportamiento dinámico. Fíjense ustedes que, por ejemplo, a 30 días, esto es un subestudio del estudio Partner 3, que evaluó implantes de TAVI y fueron evaluados en forma así, digamos, aleatoria, pacientes en un subestudio con tomografía computada. Veíamos que el 25 pacientes tenían HALT, pero de esos 25, un 56% resolvía espontáneamente al año. O sea que fíjense ustedes que un comportamiento dinámico, sin que hagamos nada, ese paciente se le iba, desaparecía la trombosis al año. Pero por otro lado, ese comportamiento dinámico tenía también otro comportamiento, porque los que no tenían HALT basalmente, un 20% desarrollaban HALT al año. O sea que los que no lo tenían, lo podían desarrollar al año, y los que sí lo tenían podrían retrogradar al 50% al año. O sea que tiene un comportamiento dinámico y no sabemos para dónde puede ir. ¿Y por qué pasó? No pasó nada, porque en realidad esos pacientes no tuvieron intervenciones. O sea que el comportamiento de la hipotenuación, de la presencia de trombosis subclínica, tiene esta posibilidad: que progrese, digamos, que desaparezca o que se mantenga estable. Y en la proporción aproximada de trombosis subclínica era de 10% para ambos tipos de prótesis, en los primeros 30 días más frecuente para las prótesis TAVI, y al año un 24%, que sea que había un incremento, y en el año la diferencia entre prótesis biológicas implantadas quirúrgicamente versus implantadas percutáneamente era exactamente igual. ¿Y cuál era el valor que tenía esta HALT en la evolución de estos pacientes? No hubo asociación con eventos individuales, pero sí con eventos tromboembólicos asociados, como podía ser la asociación de stroke, TIA, pero, digamos, de alguna manera sin demasiada contundencia, por lo menos en este hallazgo. Y de eso dio lugar, y lo que vamos a ver después, al estudio Galileo y al estudio Atlantis, que evaluaron el comportamiento del tratamiento anticoagulante en este tipo de pacientes. O sea que las trombosis de las válvulas protésicas biológicas, en este caso, puede ser, en este caso, como estamos hablando de implante percutáneo, pueden tener dos o tres modalidades de presentación. Aquella que es subclínica, la que no genera ningún tipo de sintomatología, solamente un hallazgo, y puede generar algo de gradiente, pero mayormente no tiene gradientes significativos, versus, por otro lado, las trombosis protésicas clínicamente evidentes o hemodinámicamente evidentes. Y obviamente se estarán dando cuenta que estamos frente, en nuestro caso, a un paciente que tiene una trombosis protésica no clínicamente evidente, porque el paciente entró sin insuficiencia cardíaca, sino se entró como un hallazgo desde el laboratorio de ecografía, y ahí se internó para seguir la continuidad de evaluación con transesofágico y tomografía. Tenía gradientes elevados, estaría en este punto, sin síntomas, pero estos pacientes pueden desarrollar cuadros de insuficiencia cardíaca, tromboembolia o degeneración protésica, que ahora les voy a mencionar cuál es el significado de tener trombosis con una válvula biológica. Fíjense ustedes que lo que les decía antes, la trombosis subclínica no ha demostrado ningún beneficio el tratarlo con anticoagulantes. Y hay un estudio que se llama Galileo, que trató de evaluar, digamos, el impacto en la evolución clínica de los pacientes tratados con rivaroxaban en dosis baja, 10 miligramos día, más aspirina, versus el tratamiento con doble antiagregación. Primero principal, hubo una evidencia de que la reducción de la presencia de HALT, el engrosamiento, la restricción de la movilidad de las cúspides era notable. Era claro que cuando uno usaba rivaroxaban, 2,1% de engrosamiento versus el 10% con antiagregación.
evidentemente hay un impacto de la anticoagulación sobre la presencia de la trombosis subclínica. Y asimismo también en cuanto al engrosamiento. Pero ¿qué pasaba? Tuvieron que suspender el estudio prematuramente porque los pacientes del estudio Galileo, tratados con rivaroxaban, comparados con los que tenían tratamiento con doble antiagregación, tenían más eventos tromboembólicos y más sangrado, por lo cual el estudio se suspendió prematuramente porque evidenciaba que no había ningún beneficio, de hecho había un daño agregado al uso de anticoagulantes DOACs en este caso. Por otro lado, nuestro paciente tiene esta trombosis claramente, como dijimos, con gradientes elevados, que no tenía síntomas, pero es una trombosis muy manifiesta, que lo vimos en las imágenes que mostró Clara del transesofágico y la tomografía. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, si el paciente nos da tiempo y el paciente que está clínicamente compensado, iniciamos un trial de anticoagulación. Anticoagulación empezamos con enoxaparina o parina endovenosa, pero fundamentalmente anticoagulantes de tipo ABK. Por ahora, como veíamos antes, tanto en el estudio Galileo como en el Atlantis, que si bien el Atlantis usó apixaban y apuntó más que nada a la reducción de la trombosis, pero no evaluó eventos clínicos. Fíjense ustedes que este paciente, que es un ejemplo, cuando se ve claramente los gradientes muy elevados y toda esta evidencia del HALT, que puede verse por la característica de este eje corto y acá también en los ejes axiales, donde podemos ver que hay un engrosamiento, después del tratamiento, que en general podría ser entre los 3 o 4 meses, claramente ha mejorado y ese paciente desapareció, tanto la imagen tomográfica como la presencia de gradientes muy elevados. En la presentación original no hablamos, pero es una cosa importante a tener en cuenta, que las unidades Hanfield que se detectan en estas imágenes de HALT muchas veces también nos orientan para descartar la presencia de trombos frescos cuando tienen, por ejemplo, menos de 90 unidades Hanfield, pero cuando tienen más de 200 unidades Hanfield ya estamos hablando de otro tipo de proceso que puede ser calcificación o PANUS. O sea, ese dato también es complementario y es muy útil. No lo hablamos porque el PANUS en este punto no lo consideramos, es menos frecuente en las válvulas biológicas y estamos hablando de una válvula implantada hace un año nada más. Así que como mensaje final tenemos que decir que en todos aquellos pacientes con gradientes, con prótesis, con gradientes elevados, es fundamental disponer de un registro ecocardiográfico inmediato postimplante para discriminar si tiene gradientes elevados de inicio, mismatch, o por lo menos pensar inicialmente en esa condición. Pero si estos incrementan, como en el caso de nuestro paciente, puede ser otro tipo de condición. Si se da en el largo plazo, ya podemos pensar en una degeneración estructural. Si es en el corto plazo, uno podría pensar en el fenómeno trombótico. La evaluación con ecografía es básica, necesitamos conocerla y ahí nos puede ayudar a discriminar las 4 posibles etiologías: degeneración por daño estructural, trombosis o endocarditis, cuadro clínico que nos orientará más que nada. El uso del ecograma transesofágico y la tomografía computada es lo que sigue en el algoritmo de evaluación. Recuerden, la tomografía tiene mucha sensibilidad para diagnosticar la trombosis subclínica y la presencia de panos y calcificación, con la evidencia también del aporte de las unidades Hanfield en el contraste. Y finalmente, ante la evidencia de trombosis con algún grado de compromiso clínico o hemodinámico, y en este caso volvemos a hacer referencia a nuestro paciente, corroborado con imágenes, debemos iniciar por ahora, inicialmente, hasta que tengamos nueva información científica que lo avale, tratamiento anticoagulante con anti-ABK, o sea, digomarínicos o warfarina, para tratar de progresar y evitar que este paciente, dado que ya tiene trombosis, evitemos el daño estructural que muchas veces subsecuentemente prosigue a la presencia de trombosis que obstruye estas válvulas. Lamentablemente, el hecho de que tenga trombosis muchas veces condiciona que su evolución tardía y la progresión del deterioro estructural de la válvula sea más anticipada. Muchas gracias. Hemos llegado al final del simposio de hoy. Queremos ver si hay preguntas de nuestro auditorio para el doctor Oberti. Pablo, mientras esperamos, vos mencionaste que el paciente que presentamos era un obeso mórbido. Una pregunta muy clínica. Quedó muy claro que el mismatch es una disrelación entre superficie corporal y todo lo que eso significa y las características hemodinámicas de la válvula. ¿Podríamos quedarnos con la idea de que ante un mismatch, si lográramos que el paciente bajara de peso, sería beneficioso? Sin duda, eso es una de las condiciones fundamentales que hay que plantearle al paciente
El incremento de peso, incluso post intervención, suele ser muy habitual. Vos lo conoces bien, al punto S. Sabemos que muchos pacientes que terminan de una recuperación donde perdieron peso y, bueno, están más o menos estabilizados, van ganando peso y eso muchas veces condiciona también a su vez una discordancia entre la prótesis y el tamaño corporal. Así que estos pacientes es crítico que tengan una reducción de peso. Por lo cual a todos nuestros pacientes que normalmente encontramos con sospecha de mismatch, le decimos que por favor bajen de peso porque si no se pudo resolver y el problema es originalmente que el tamaño del anillo era chico y arrancó con un mismatch, la única alternativa, ya implantada la válvula, es que ayudemos con la reducción de peso. Obviamente, si esto le trae consecuencias y ahí hay donde es que hay discrepancias en la evolución de los pacientes con mismatch, bueno, las reintervenciones son una alternativa, pero uno podría, y los cirujanos lo hacen, incluso los hemodinamistas también, anticiparse a la potencialidad de un mismatch. Un paciente con gran superficie corporal, tratar de llevarlo al máximo tamaño posible de prótesis, ampliando el anillo o eligiendo algún tipo de prótesis como las TAVI, que tiene un perfil hemodinámico más adecuado, justamente para reducir la posibilidad del mismatch, sobre todo en pacientes con anillos chicos. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro simposio. Queremos agradecerle a nuestros residentes y residentas, bueno, al doctor Mariano Falconi y Diego Pérez de Arenaza, ambos son jefes de imágenes en el Instituto de Cardiología del Hospital Italiano, al doctor Rodrigo Bagnati. Rodrigo es médico de planta y es el coordinador de nuestro servicio en el Hospital de San Justo, a Florencia Parceriza. Florencia es médica de planta, es la única integrante femenina del equipo de válvulas, así que Florencia, muchas gracias. Y al doctor Pablo Berti, subjefe del servicio de cardiología, su intervención en el día de hoy. A ustedes por habernos seguido y estar presentes. Y bueno, nos veremos en el próximo simposio. Gracias a todos.